Bien, vamos a dar comienzo. Sí. Jeffrey, se oye un ruido acá bien raro por la bocina de la computadora. Como un eco. Sí, ajá. Ahora se corrigió. Bien. Vamos a dar comienzo con el culto del día de hoy. Le damos siempre la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Ya nuestra hermana Juana M., alias Proba, nuestra hermana Eda Osi, nuestra hermana Key González. Saludos a todos los hermanos allá en el Zoom. Ya a todos los hermanos que siempre están conectados, al hermano Pedro, hermana Adela, a nuestro hermano Saúl, y a los hermanos que están llegando ahora, ¿verdad? Saludos a todos también. Bien, pues siempre repetimos a todas estas personas que nos están escuchando nuestro itinerario de cultos todos los miércoles de 7 a 8. También nos estamos conectando los jueves de 7 a 8 a través de la emisora Candelita 7 y se está retransmitiendo también a través de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. También nos estamos reuniendo los sábados de 10 a 11 y media. De 10 a 11 y media de la mañana. Y los domingos tenemos programa de radio a través de Guapa Radio y se retransmite también a través de nuestra página de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Así que también tenemos a nuestro hermano Saúl que se conecta los jueves de 7 a 8 hora de Estados Unidos, no hora de Puerto Rico. Aquí es 8 a 9. Y nuestro hermano Saúl también se está conectando, se está reuniendo los viernes, ¿verdad? Los domingos. Y los sábados por la tarde también. Pero domingos de 10 y 45 en adelante, hora de Estados Unidos. Uh-huh. Uh-huh. O se pueden comunicar con nuestro hermano Saúl. El área code de él es el 917-889-1408 para que nuestro hermano Saúl pues le pide la dirección de email, le dice cómo conectarse y le envía el itinerario de estudio a través del email. Así que vuelvo y repito, los hermanos que se quieran conectar con nuestro hermano Saúl, es el 9, lo tienen que llamar para que él le diga cómo conectarse y el teléfono de él es el 917-889-1408. Así que las personas que quieran conectarse, pues ya ustedes saben, lo llaman a él. Bien, pues también queremos decirle a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Y que están escribiendo y saludando, si alguna persona tiene alguna petición, usted la escribe en el chat y nosotros al finalizar vamos a estar mencionando su oración y vamos a estar orando por su petición. Bien, pues ya no le voy a quitar más tiempo al pastor, voy a tener la oración para que... Ajá. Sí. Sí, al finalizar vamos a estar mencionando esa petición. Bien, pues vamos a orar. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más,
un grupo de tus hijos, Señor, implorando tu bendición y, Señor, y pidiéndote por la bendición de cada una de las personas que están conectadas, Señor. Tú conoces sus peticiones, tú conoces su situación, Señor. Sabemos que tú le vas a suplir conforme a lo que tu voluntad diga. Tú eres el que lo conoce todo y sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Señor. Por eso te dejamos a ti que tú tomes esa decisión. Bendice al pastor. Permite que lo que él diga en el día de hoy, Señor, sean palabras tuyas y estás usando sus labios, Señor, para que la palabra llegue. Bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor, que hace tiempo no vemos por esta situación de la pandemia. Esperemos que esto pase, Señor, lo más pronto posible para volvernos a reunir como éramos antes, Señor. Te pedimos que tú los ayudes a cada uno de ellos, Señor, y los proteja donde estén y los cuide de este mal, Señor, que está agobiando al mundo entero. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahora dejamos con ustedes a nuestro pastor con el tema del día de hoy. Así que adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues gracias primero al Señor, a Dios, nuevamente que nos da la oportunidad de estar aquí trayendo su palabra. Y damos gracias al Señor porque en la toma de posesión allá en los Estados Unidos, pues no hubo mayores percances. Así que qué bueno que todo se dio en orden. Y les recuerdo entonces que nuestro hermano Rabasa Casina, ese nombre es importantísimo, Rabasa, pues estará con nosotros el miércoles, Saúl. Rabasa va a poner el miércoles, así que ya lo sabe Rabasa, para que esté ready to go. Bueno, hoy el tema lo hemos titulado carne de tu carne y hueso de tu hueso. Un tema que obviamente cuando hablamos de eso, pues inmediatamente pensamos en el libro de Génesis, ¿verdad? La expresión carne en un sentido denota la misma naturaleza, ¿verdad? Esa expresión, ese término carne, de acuerdo al contexto, pues, puede tener distintos significados, ¿verdad? Carne puede ser, por ejemplo, la vida humana, como hemos dicho, ¿verdad? La raza. Carne puede ser pecado. Carne puede ser un principio en oposición a Dios, pero hoy nosotros lo vamos a ver desde ese punto de vista, ¿verdad? En el sentido de la misma naturaleza o raza humana. En la narrativa que nosotros encontramos de la creación, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, especialmente esos primeros 2 capítulos, ¿verdad? Dios trae a la existencia la vida humana por medio de su poderosa palabra y la mano de Él actuando, ¿verdad? Nosotros vemos en ese relato cómo Moisés, por la revelación que Dios le da, nos trae, ¿verdad? Estos detalles y cómo surge la vida, y obviamente la vida surge del Creador. Y vemos cómo Dios crea a su criatura y le da unos atributos, ¿verdad?, similares o semejantes. La palabra se utiliza ahí, imagen y semejanza. Se utiliza esta expresión semejanza para ver cómo Dios provee a su criatura de atributos parecidos a su Creador, ¿verdad? Eso nosotros lo vemos ahí. No vamos a entrar en los atributos que tiene el hombre, que Dios le concede, no vamos a entrar en todo, pero sí podemos ver que uno de los atributos que Dios le da es que lo hace Señor, ¿verdad? Y lo corona, ¿verdad?, como la máxima autoridad dentro de la creación. Algunos le llaman la baja creación y la alta creación. Pues la baja creación está constituida por los peces, la fauna, la flora, ¿verdad?, los animales y demás. Pero Adán como cabeza de toda la creación. En ese sentido, podemos observar y podemos ver que en esta narrativa que nos hace la Escritura, Dios pone al hombre como cabeza o como corona de la creación. Y al mismo tiempo, cuando le da estos atributos, ¿verdad?,
y de cierta manera bendiciones, de igual forma le demanda unas responsabilidades con la creación que Él acaba de hacer. Porque muchas veces nosotros hablamos de los beneficios, ¿verdad? De los derechos que tenemos, y a veces nos olvidamos de nuestras responsabilidades, y a veces en la sociedad nosotros fallamos porque simplemente lo que queremos es exigir derechos y derechos y derechos, y nos olvidamos de las responsabilidades que nosotros tenemos en la sociedad. De igual manera, Dios le había atribuido una serie de ventajas y beneficios y bendiciones al hombre, pero de la misma forma también le exigía, ¿verdad?, por decirlo así, responsabilidades. Nosotros vamos a ver ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 15. Cuando hablamos de responsabilidades, nosotros tenemos que relacionarlo con administración, porque sin lugar a duda, Adán se constituyó en un administrador de la creación que Dios había hecho. ¿Ve? En Génesis 2, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, Dios puso bajo su responsabilidad no solamente el Edén. Nosotros podríamos decir que la tierra en su totalidad estaba bajo su dominio y al mismo tiempo bajo su responsabilidad o bajo su administración. Adán se constituyó, o Dios lo constituyó, como uno que estaba al cuidado de la creación que Dios había hecho y había establecido. Él como cabeza o corona de la creación. Ahora, esta responsabilidad y esta administración de guardarle el Edén, porque aquí lo dice en el versículo 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, esta responsabilidad, Dios va a poner, que es lo que vamos a leer luego, una ayudante, por decirlo de alguna manera. A veces nosotros le podemos llamar una secretaria. Aquí la Escritura le llama una ayuda idónea, ¿verdad? Esa ayuda idónea iba a precisamente ayudar a Adán a administrar, ¿verdad? Y a dividir, ¿verdad? Y a compartir esa responsabilidad de administrar lo creado. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 18, ahí mismo del capítulo 2, y dice así: porque hemos titulado esto carne de tu carne, huesos de tu hueso. Inmediatamente cuando nosotros vemos la expresión o este versículo, carne de tu carne, huesos de los huesos, inmediatamente nosotros pensamos en la ayuda idónea, y esa ayuda idónea pues se le llamó Eva. Ahora, noten lo que dice el versículo 18. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que inmediatamente en la creación que Dios formó e hizo, Dios como que pasa revista, ¿verdad? Siempre Dios está la creación está bajo su escrutinio. Y no es que Dios desde el principio no supiera esto. Recuerden que Dios tiene que trabajar con nosotros con el fenómeno tiempo. Las cosas no se hacen así. Dios las podría hacer así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros estamos limitados al tiempo y su creación está limitada al tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Así que todo esto se da vamos a llamarle en pasos, ¿verdad? Y vio Dios entonces, dice ese versículo 18, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así que la soledad nosotros la podemos ver como algo negativo. Dios no hizo el hombre para que estuviera solo. Y aquí entonces implementa y establece que es necesario la ayuda idónea. Por eso que cuando Cristo envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Dice: porque se caerá uno y el otro le ayudará a levantarse. Uno tendrá frío y el otro le ayudará a calentarse. Así que obviamente la raza fue hecha para estar en compañía los unos a los otros. Ustedes van a ver que esta ayuda idónea que Dios le da, en este caso a Adán, al hombre,
tienen varios propósitos y uno de ellos era poblar la tierra. O sea, Dios quería cumplir con la voluntad de Él a través de esta pareja, de esta mujer. Así que era necesario complementar al hombre, complementar a las razas, en este caso a Adán. Era necesario un complemento. A ese complemento le vamos a llamar, o la Biblia le llama, ayuda idónea. Ahora, cuando nosotros vamos al diccionario a definir lo que es idóneo, esa ayuda idónea, el diccionario lo define así: una persona o algo que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o para una función. Es decir, si usted no tiene los elementos, las herramientas, las cualidades necesarias para realizar una función, usted no es idóneo para esa función al cual se le puede otorgar, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, se pasan distintos candidatos o candidatas para ver cuál es la más idónea. Si esa persona que está solicitando ejercer esa función tiene los requisitos, pues entonces esa persona es idónea para efectuar o llevar a cabo esa función. Así que este ser que Dios va a traer a la existencia, una de las cualidades que tenía era que era idónea. Y nota, cuando seguimos definiendo la palabra idónea, dice que es conveniente, ¿verdad?, adecuado, apto, capaz, competente y suficiente. Si la persona no tiene esos atributos y no tiene esas cualidades, no es idónea. Por eso es que nosotros, cuando nos vamos a complementar, el hombre y la mujer, ¿qué tiene que buscar? Compatibilidad, ¿verdad? No puede ser aceite, no puede ser aceite y vinagre, porque las cosas no funcionan. Tiene que haber compatibilidad. Entonces ahora Dios va a traer esta ayuda idónea, en este caso Eva, para complementar la creación que Dios había hecho. Entiéndase, cuando hablamos de esta mujer, de este complemento, estamos hablando uno de la misma naturaleza. Y de eso vamos a estar hablando luego, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo en ese versículo que nos quedamos, en el 18, lo repetimos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno, por eso es que la soledad no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Así que es Dios el que le proporciona esta ayuda idónea. Ayuda idónea para él. Y sigue diciendo Jehová Dios, el 19, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que aquí vemos entonces la capacidad con la cual Dios había formado o hecho al hombre. Tenía una capacidad y una memoria extraordinaria. Se cree que la mitad de los animales existentes ahora, o sea, se cree que de la mitad de los animales hay muchos que se han extinguido. O sea, así que imagínense cuando Dios hizo al mundo, hizo todas estas cosas, y Adán veía un caballo que relinchaba, ¡ah! Este es caballo. Y aquello se va a llamar vaca. Pues yo estoy aquí, ¿verdad? Y ustedes se imaginan lo que es ponerle nombre a todos esos animales y recordarlo. Y cuando nosotros vamos a los salmos, la escritura dice que Dios sabe el nombre de todas las estrellas. Y cuando nosotros vamos a enumerar las estrellas no se pueden contar, pero Dios sabe cada una de ellas. Así que aquí vemos una similitud entre Dios y el hombre, la facultad que Dios le había dado al hombre de tener una memoria tan extraordinaria, ¿verdad? Por eso era que era cabeza de la creación. Y dice que Adán le puso nombre a todas aquellas cosas, ¿verdad? Y dice el 20, y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para él, entiéndase, para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Es decir, que entre lo que se había creado, la fauna y los animales, ¿verdad? Las aves, los reptiles, los peces, etcétera, todo lo creado, no se encontró alguien que tuviera la capacidad
de compartir con él la responsabilidad de administrar, en este caso el Edén, entiéndase, la tierra, de estar en armonía con Dios. Noten que el único ser racional en la creación de Dios había sido el hombre. Los demás no tenían no eran seres racionales. Entonces a veces estas personas que creen en la evolución piensan que el hombre viene del hombre gromañón, el hombre de Java, los prehistóricos, que proviene del mono, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí que cuando el hombre, estamos hablando del origen del hombre, que cuando el hombre sale de la mano de Dios es un ser sumamente inteligente. Y de hecho, cuando nosotros vemos la genealogía de Caín, la genealogía de Set, nosotros vamos a ver que esta gente edificaba en casas, que tenían rebaños, que eran agricultores. O sea, los hombres de estos antiguos que llaman de la era prehistórica. Cuando hablamos de la era prehistórica es antes de la historia. Esta gente no tenían ni lenguaje, no tenían música. Esta gente que aparece en el libro de Génesis tocaban flauta, arpa, etcétera, etcétera. Así que el hombre cuando sale de la mano de Dios era un hombre racional, un hombre sumamente inteligente. Todo lo contrario a lo que se cree en la teología o en la cuestión esta, ¿cómo le llaman? Cuando uno tiene una idea pero que no puede probar. ¿Alguien se acuerda del concepto? La teoría. Ajá, la hipótesis. Aquellos que tienen la hipótesis de que nosotros salimos del hombre, entiéndase, del mono. No, pero aquí aparece Adán, un hombre lleno de facultades a tal punto que le puede poner nombre a todas las criaturas y no se le olvidaba, llamaba por sus nombres. Y hemos dicho que entonces aquí parece una similitud entre el creador y la criatura, porque el creador cuenta las estrellas por su nombre y no se olvida de ellas. Y eso es importante porque Dios también conoce su nombre y no se olvida de él. Noten la facultad que tiene nuestro Dios. Entonces, dice el 22, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo. Aquí aparece la primera anestesia, ¿verdad? En sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Así que aquí aparece la primera operación, la primera anestesia. Dice que tuvo un sueño profundo, abrió su costado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la costilla, estamos hablando de su costado. Y de esto nosotros vamos a ver después la similitud que tiene Cristo con Adán y la similitud que tiene la mujer con la iglesia, que a eso es lo que queremos llegar. Bueno, entonces ponen al hombre en sueño profundo, abre su carne y saca una costilla. Y vamos a ver qué pasó. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿entiendes? Hacia Adán. Así que, bueno, vamos a pensar carnalmente ahora, vamos a pensar como hombres, ¿verdad? A mí me da ganas esto de reír. Ya mi esposa me está mirando, pero así lo vamos a tirar. Lo más precioso es que usted está soltero y viene una chaperona. ¿Saben lo que es una chaperona? Una chaperona que es alguien que acomoda la ficha. Y le dice, mira, te voy a presentar a mi amiga. Y cuando usted la ve, usted dice, a rayo, eso es para mí. Y usted empieza a enamorar. Pues eso fue lo que trajo Dios, ¿verdad? Vamos a tratar de ser funcionales de la vida cotidiana, la vida diaria. Así es la vida diaria, punto. Cuando usted está soltero y ve una muchacha que le gusta, usted se admira inmediatamente y empieza a enamorarla. Dice que Dios, de la costilla que sacó de la carne del hombre, trajo la mujer al hombre. Cuando el hombre la vio, dijo, ¡a rayo! Esto es para mí. Así es, porque Dios nos hizo pasionales. Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Con una naturaleza, la cual Dios nos ha dado, que sentimos atracción por el sexo opuesto. Eso es así. Dios puso eso. Es como cuando una persona ve a un niño. Ustedes ven un bebé. Usted tiene un bebé de un añito, unos meses, y usted está al lado de cualquier persona, y ¿qué empieza a hacer la gente? Especialmente los abuelos. ¡Ay, bebé! Mira qué lindo, mira. Y eso es algo natural, que usted siente el deseo de acercarse a ese bebé, a ese niño,
y jugar y retozar con él. Eso Dios lo puso en el corazón humano. Y de la misma manera puso en el corazón del hombre sentir atracción por el sexo opuesto. Dios lo puso ahí, puso pasiones en el hombre. Lo que sucede es que las pasiones en este momento en el cual nosotros estamos viviendo están desordenadas, pero hay pasiones ordenadas que Dios las aprueba. De hecho, Dios aprobó el sexo entre la primera pareja y le dijo: creced y multiplicaos. Eso no era nada pecaminoso. Algunas personas dicen: no, que Adán se comió la manzana. No, la manzana no es que él tuvo relaciones con ella. Era lícito, porque Dios había puesto esas pasiones. Cuando Dios cierra la carne, les trae las costillas, cierra la carne, y de la costilla de la mujer le presenta a la mujer. Adán quedó como loco. Punto. Así. Yo no sé por qué la gente, pero así fue. Él lo dice. Lo que pasa es que usted lo tiene que extraer. Eso se infiere entre la letra, ¿verdad? Y seguimos leyendo. Entonces, y mientras dormía, tomó una de sus costillas, la cerró la carne en lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, se la presentó. Ahí tiene. Dijo entonces, ¿verdad? Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el del varón fue tomada. Así que esta expresión, carne de mi carne, huesos de mi hueso, nosotros lo deberíamos de analizar, qué es lo que está tratando de decirle Dios a Adán. Adán le está diciendo: este ser que yo te traigo, que es una ayuda idónea para ti, tú la tienes ahora que empezar a ver como si fueras tú mismo. Se perdía la identidad. Es decir, que aunque Adán era un ser, ¿verdad?, un individuo, una persona aparte, pero ahora esto que él ha tomado, esa costilla que ha tomado y la ha hecho una mujer, pasa a ser parte del hombre. Aunque son dos individuos, a la vez pasan a ser una corporación, pasa a ser un ser, porque le dice: carne de tu carne, huesos de tu hueso, se unirá el hombre a la mujer y será, ¿qué cosa? Una institución, una sola carne. Y era para que el hombre sintiera lo mismo que siente la mujer, y la mujer sintiera lo mismo que siente al hombre. Ahora mismo, o podemos decir, Dios le había dado la facultad a Adán de que administrara y guardara el Edén. Ahora Dios le trae esta ayuda idónea para que ella comparta esa responsabilidad y al mismo tiempo ella pueda ejecutar con él el plan de Dios, porque Dios tiene un plan en todo esto. O sea, Dios hizo el hombre e hizo la mujer, y Dios tiene un plan con ellos, entiéndase, un plan con la raza humana. Así que ella iba a ser parte de esa responsabilidad, y ella tenía que sentir placer en esa unidad. Era una relación santa, una relación única, porque Dios no hizo muchas mujeres, hizo una. Por lo tanto, está establecido aquí el vínculo del matrimonio. Y una de las cosas que Dios establece ahí era que ese vínculo tenía que ser permanente. Punto. Mire, aquí mismo en Génesis 5, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Génesis 5, 1 y 2. Bueno, yo a lo mejor no tengo las palabras más apropiadas para poder expresar lo que la Escritura dice. Recuerden que los mismos apóstoles mediatizaron la revelación de Dios. Yo, como soy un parcelero, pues lo tiro parcelero. El que me puede entender, gloria a Dios. El que no me entienda y necesite una persona, pues ustedes están ahí para ayudarme a mí en esta mañana. Pero yo lo expreso de esa forma, que yo creo que por lo menos aquí en el barrio de Candelaria Arena, en Toa, donde yo me crié, por lo menos lo deben de entender. Noten lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. En otras palabras, cuando dice que lo hizo a semejanza de Dios, no dice que el hombre es igual a Dios.
sino que hay una semejanza o hay un parecido, porque lo creó a imagen y semejanza. Ya hemos dicho que como Dios es corona de toda la creación, de la misma manera Dios estableció a Adán que fuera corona de la creación, en este caso la tierra y el Edén, y otros atributos más que hemos hablado en otras ocasiones. En ese sentido es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, varón y hembra los creó. ¿A quién se está refiriendo? A Adán y a la costilla. Cuando nosotros hablamos de la costilla, estamos hablando de la ayuda idónea. ¿Eh? Varón y hembra los creó. No los creó varón y varón, porque a nosotros nos llaman fundamentalistas porque tomamos estas cosas literales. Este versículo nosotros lo tomamos literal. Literal quiere decir que uno era macho y el otro era hembra. Uno era hombre y otro era mujer. Ahí no habían términos neutrales, ¿verdad? Uno de la misma naturaleza, pero haciendo la diferencia en el sexo, ¿verdad? Porque nos dicen, ustedes son fundamentalistas porque cogen la Biblia. No, ahí lo dice y punto, se acabó. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Y qué cosa? ¿Y cómo los llamó? Y llamó el nombre de ellos Adán. Así que, ¿cómo se llamaba Eva? Se llamaba Eva, la mujer, la varona, se llamaba Adán. ¿Por qué? Porque se complementaba el varón y la hembra, y el varón y la hembra hacían una sola carne, o podríamos decir una institución. Esa institución llamada raza humana o llamada matrimonio, es lo mismo. El matrimonio de ellos dos constituía un solo ser, pero a la vez ellos eran individuos por separado, porque ya vemos que ella pecó y él no, y luego ella arrastró al hombre al pecado, pero pudo haber una división en su personalidad, entiéndase, en sus decisiones, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de ambos, del varón y la hembra, estamos hablando de un ser o de una institución que se llama, ¿cómo? Adán. Eso es importante. Ahora, vamos a Marcos capítulo 10. Porque es Dios mismo el que constituye la institución del matrimonio, ¿verdad? La institución tiene que ser permanente, limpio, santo y placentero. Dios no en ningún momento pensó en el divorcio. Lamentablemente ocurre en nuestros días, ¿verdad? Lamentablemente. Y en Marcos 10 nos da o nos habla un poco acerca de esto del matrimonio, porque los fariseos muchas veces traían estas situaciones a donde Jesucristo y querían ver cómo Jesucristo resolvía el problema. En Marcos 10, versículo 2, dice así. Marcos 10, versículo 2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, para probarle, ¿verdad? Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Tenemos que recordarle el contexto de esto. El judío, por cualquier cosa insignificante, repudiaba a la mujer, ¿verdad? Y decía, se me puso vieja, y se buscaba cualquier pretexto y le daba carta de divorcio. Muchas veces pagaba cierto dinero y demás. Los expertos en eso. Pero ellos eran expertos en repudiar a la mujer. Y entonces están tratando de ver qué Cristo opina sobre este particular. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Porque Moisés había escrito acerca de cómo o las razones por las cuales se le tenía que dar carta de repudio a la mujer. Carta de repudio es salir de ella, ¿verdad? No estar más con ella. Ellos dijeron, el versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Así que Moisés dijo, sí, se puede hacer, pero habían unos causales, ¿verdad? Y sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Está diciendo, no es que Moisés quería darle carta de divorcio o razones,
sino es la dureza, el hecho de ustedes ostentar, querer, enfatizar o traer unas circunstancias en particular, porque es lo mismo cuando Jesús muchas veces le dice a los discípulos o a los fariseos, le dice, ustedes dicen unas cosas pero hacen otras, a tal punto que casi siempre están diciendo sea corbán. La palabra corbán lo que significaba es sea separado para Dios. Entonces ellos tenían, por ejemplo, unos frutos y decían, esto está dedicado a Dios. Embuste. No estaba dedicado a Dios, era una excusa para no compartir. Esto es lo que presenta la dureza del corazón de ellos. Y algo similar pasaba cuando muchas veces los hombres sin causa real le querían dar carta de repudio a la mujer. Entonces Cristo le dice, es por la dureza de su corazón que Moisés permitió que estas cosas sucedieran. Pero al principio, dice el 6, de la creación, si nos referimos al principio de la creación, ¿a qué estamos aludiendo? Pues a Adán y a Eva. Dios hizo el matrimonio o esa institución permanente, ¿verdad? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne o una institución. Así que Adán y Eva eran una sola carne, una institución, entiéndase, la institución de la raza humana, y Dios había establecido ese compromiso que fuera permanente con el propósito de que esta pareja realizara obviamente el plan de Dios. Y entre ellos, uno que está dentro del plan de Dios era henchid la tierra. Por eso fue que Adán dijo, dale, así no hay problema, no hay pecado en esto. Así que, bueno, yo no sé cuántos hijos tuvo Adán y Eva, pero esta gente eran como los conejos. Sí, esta gente a los 500 años, dale, que por ahí que dice que engendraban hijos. Yo no sé por qué la gente muchas veces se espanta de esto, porque esta es la realidad diaria del ser humano, ¿verdad? Y dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino que uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, dice el 11, y él les dijo, cualquiera que repudia a la mujer y se casa con otra, ¿qué cosa comete? Adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y ya nosotros podríamos ir en otro momento a ver los causales del divorcio. Porque yo creo que una mujer, por ejemplo, para dar un ejemplo, una mujer que esté tomando puños, palos y bofetadas, tiene que estar sujeta al marido y estar siendo atropellada. Por eso hay tantas mujeres muertas en nuestros días. Dice que la mujer a paz nos llamó Dios. Pero eso es harina de otro costal. Lo que queremos decir es que Dios estableció esta institución, y esta institución matrimonial entre él y ella se considera como el matrimonio permanente, y que Dios entonces constituyó a la mujer como ayuda idónea, obviamente, para cumplir el plan de Dios. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Muy bien. Ahora, se toma la figura del matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es real, pero se toma esa figura entonces para presentar a Cristo y la iglesia, que es lo que nos queremos presentar en este momento. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el 21. Así que es importante, la mujer entonces era carne de tu carne, le dijo a Adán, huesos de mis huesos. Es decir, ninguno que ama su carne, por ejemplo, yo prendo una licuadora, ¿verdad? Y que esa que tritura los vegetales y qué sé yo. Y le voy a meter la mano a alguien ahí para que la licuadora le triture los dedos. ¿Qué es lo que uno hace para evitar? Uno ala la mano, ¿verdad? No la saca. Pues ese mismo cuidado, ese mismo amor que tú sientes por tu carne, por tu cuerpo, por tu vida,
es el mismo amor y el mismo cuidado, la misma delicadeza que tiene que tener el hombre para con la mujer, que es la ayuda idónea. Así que él tiene que ser recíproco. ¿Ve? Por eso es que Dios saca a la mujer, dice el escritor, el poeta, saca a la mujer del costado, de cerca del corazón. No la saca de los pies para que la humille y la pisotee. No la saca de la cabeza para que la mujer se enseñoree, sino que la saca de la costilla para que él la lleve en el corazón y la cuide y la proteja como más frágil que es. Punto. Ok, dice Efesios capítulo 5, versículo 21. 5:21. Dice, las casadas, ¿qué deben estar? Vamos a leer desde el 21, leí el 22. Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Miguel, esto era lo que estábamos hablando anoche en el estudio en tu casa. Dice que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Yo le decía a Miguel y a Seni anoche en el estudio que le estábamos dando en la casa, que nosotros estamos sometidos a Dios y no a los hombres. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque muchas veces venimos a la iglesia y la gente del mundo dice, tú estás sometido al pastor, o tú estás sometido a esa institución, tú estás sometido, a ti te están tomando el pelo, a ti te están tomando de bobo porque tú le llevas los chavos al pastor, o porque te tienen trabajando mucho ahí, qué sé yo. No, es que nosotros no estamos sometidos a los hombres, nosotros estamos sometidos a Dios. Y cualquier hombre que esté en esa misma disposición, sabemos que todos tenemos un Señor por encima de nuestra cabeza y a Él es que respondemos. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia y hacemos cualquier labor o cualquier función, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios porque estamos sometidos a Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que ustedes se pueden someter a mí, que yo soy pastor. No, ustedes no están sometidos a mí. Ustedes están sometidos a Dios al igual que yo. Yo estoy sometido a ustedes como ustedes a mí. Es un compromiso recíproco. No se piense que usted está bajo la dirección caprichosa de un hombre. No, todos estamos. Es más, si yo digo algo que no está en concordancia, ¿verdad?, en disposición con lo que Dios ha estipulado, usted tiene todo el derecho en protestar y decir, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de ti y tú estás equivocado. Y eso hay que respetarlo. Pero aquí dice que nosotros no debemos someter los unos a los otros en el temor del Señor. Y luego entonces continúa diciendo, y las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué deben estar las casadas? Yo caso y siempre yo le digo, mira, a los cónyuges, las responsabilidades del uno y del otro son estas. Tú tienes que cocinar, tú tienes que trabajar, tú tienes que lavar los trastes, tienes que fregar, etc. A mí no me gusta eso, pues no te cases. ¿No te gusta cocinar? Ni lavar ropa. Pues esos son deberes conyugales. Y tú te tienes que someter. Pues si tú no te quieres someter, no te cases. Así de sencillo. ¿A ti no te gusta levantarte por la mañana a trabajar para traerle el sustento del hogar? No. Pues no te cases, mejor quédate solo y evita esa responsabilidad. Porque si te casas, está sujeta. Ahí le dice, la mujer casada está sujeta a sus propios maridos como a Cristo. Y sigue, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios fue quien instituyó ese orden. Si a la mujer no le gusta, pues no se case, pero Dios puso al hombre ahí. Puso al hombre, tú eres cabeza de la creación. Y la mujer va a ser una ayuda idónea a ti, te va a ayudar en todo lo que sea, pero tú tienes que corresponderle a ella. Pero hay un orden, y el orden lo estableció Dios. Y al que no le guste ese orden, pues que sea una feminista, porque ser feminista no es que usted abogue por unos derechos, porque la mujer se maltrata muchísimo en toda la sociedad, en la historia. De eso no estamos hablando. Simplemente que en última instancia, la cabeza del hogar, en este caso Adán, era el que iba a tener la última palabra. Y se acabó. Y nosotros decimos, aquí yo digo la última palabra, la que tú me digas, mami. La que tú me digas, porque hay mujeres que se las traen. Pero no estamos hablando, aquí estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y sigue diciendo,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, que aquí vemos entonces un paralelismo, una similitud entre Adán y la mujer y entre Cristo y la iglesia. Así que la iglesia no la rige el pastor, la iglesia la rige Cristo porque es cabeza. Y Él es el regente, Él es el que gobierna la iglesia. Nosotros simplemente lo que reconocemos es el gobierno que Dios ha establecido. Y el gobierno que Dios ha establecido es que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y sigue diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿a qué? ¿A su marido en qué? Todo. En todo. Esto suena fuerte, ¿verdad? No es que seamos machistas, es simplemente, yo lo estoy leyendo ahí, eso, ¿verdad? Eso lo estoy leyendo yo. Ahora sigue diciendo, aquí están gozando los hermanos, los hombres, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Maridos, tú que te estás riendo mucho, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que el amor y la responsabilidad tiene que ser incondicional para con la ayuda idónea tuya. Entiéndase, para con la mujer. La tienes que amar a tal punto de como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? Se entregó por él. De hecho, algunos piensan que Adán se entregó por amor a la desobediencia. Yo he escuchado eso, ¿verdad? Algunos creen que es por eso. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto es importantísimo. Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que Cristo amó a la iglesia a tal punto, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la congregación, estamos hablando de los creyentes, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo, es hablar de carne de tu carne, de hueso de tu hueso, y el Señor ama a la iglesia de tal manera que hizo lo propio para santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga, como una novia vestida de blanca, pura. Así que Cristo es el que logra que la iglesia esté sin arruga, sin mancha y pura. ¿Para qué? Para entrar en esa relación con Él mismo, para intimar. Adán intimó con Eva y de la misma manera Cristo intima con su iglesia. ¿De qué manera intima? Estando entre nosotros, llamándonos por el nombre, ofreciendo su sacrificio, amándonos hasta la muerte. Y cuando se habla de la iglesia, nosotros tenemos que ver que la iglesia era una ramera, que es la realidad. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y muchas veces el Señor nos llama y nos descontamina en términos legales y demás y demás. Y muchas veces nosotros como Israel nos vamos en pos de otros dioses. De eso vamos a hablar si nos da el tiempo. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Verdad? A tal punto que si tú no te haces daño cuando te hiere y te quemas una mano y no quieres que tu mano esté adolorida, ese mismo sentimiento es el que tienes que tener por la mujer. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que está tratando, el apóstol que está tratando de poder expresar el amor tan profundo que siente Cristo por la iglesia. Es como, está trayendo el ejemplo, nadie aborrece su carne, a menos que esté loco, ¿verdad? Hay locos que se hacen daño en su vida, pero al que aprecia su vida, no coge un revólver y se pega un tiro. Pues de esa manera lo que está tratando de explicar el amor que él siente, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso. Así que
la intimidad que nosotros tenemos con Cristo es que somos parte de Él. Eso es una cosa maravillosa, es un misterio que se acaba de revelar. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Una institución con una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Está diciendo, se toma la figura del matrimonio para ejemplarizarnos a nosotros el vínculo y la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Miren, vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9. Me parece que cuando Génesis 5 habla y fue el nombre de ambos Adán, lo que se está haciendo es un vínculo en que a veces se puede hablar de uno y del otro y es como si se estuviera hablando del mismo. No sé si me entienden. Se podría estar hablando de la mujer y es como si se hablara del hombre. Si se habla del hombre es como si se estuviera hablando de la mujer, porque ambos es una institución. Y eso es lo mismo que ocurre con Cristo y la iglesia. En ocasiones se habla de Cristo, pero es como si se estuviera hablando de la iglesia. Y cuando se habla de la iglesia, es como si se estuviera hablando de Cristo. Hechos capítulo 9. Aquí hay un ejemplo de eso. Nosotros conocemos quién era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia, un fariseo. Entonces Saulo había consentido en que se apedreara a Esteban. Le dijeron, ¿qué hacemos con este? Y él hizo, así hizo, denle para abajo. No me importa. Y dice que Esteban fue muerto. Entonces después que Esteban fue apedreado, mira lo que ocurre. Dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Amenazas de muerte, airado, ¿verdad? Con los dientes gruñendo. Todo al que yo coja por el camino, le voy a hablar por el pelo, lo voy a encerrar y lo voy a meter preso. Y si se ponen bravos, los voy a matar también. Eso es respirar y tener amenazas, ¿verdad? Amenazas de muerte. Bueno, tal era el punto que después que él cae de la cabalgadura o cae en tierra, Dios envía allí a alguien a darle la vista, y el que le va a dar la vista dice, ¡eh! ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes se acuerdan? Ananías, alguien, no me acuerdo. Sí, Iván le dice, vete allá donde aquel que se llama Saulo y dale la vista. Él le dice, oh, Señor, tú me estás mandando a la boca de los leones, ese hombre es peligroso. Entonces, nota lo que sigue diciendo. Y dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas en la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, ¿qué camino? El camino de seguir a Cristo, ¿verdad? Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora la pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Cano, vamos a ver. Cuando salió con la carta de los dirigentes eclesiásticos, ¿a quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Pero cuando él cae al piso, le dice, ¿quién eres? Y él dice, al que tú persigues. Pero él estaba persiguiendo a Cristo o estaba persiguiendo a los discípulos. Estaba persiguiendo a los discípulos. Pero Cristo se identifica con los discípulos y el que persigue a Cristo, el que persigue a la iglesia es como si persiguiera a Cristo. Por eso es que la Escritura dice, el que le hace a uno de estos pequeños, a mí me lo hace. ¿Cuándo te le dimos de comer y de beber y te vestimos? Nosotros nunca te vimos. Por cuanto le diste de comer y de beber y de vestir a este, a mí me lo hiciste. Pero si no le diste de comer y de beber y de vestir a este, me viste a mí y no me hiciste nada. Así que tú no me hiciste el bien cuando pudiste habérmelo hecho. Así que hay una identificación de la iglesia con Cristo y hay una identificación de Cristo con la iglesia. Vamos a Colosenses capítulo 1.
Colosenses 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Dice así, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, igualito que nosotros. No, se está gozando porque está recibiendo persecución por causa de predicar el evangelio. Mire, si usted no recibe persecución, pregúntese, ¿estoy yo predicando el evangelio? Porque todo el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús recibe persecución. Y cuando usted va a presentar la buena noticia, siempre va a encontrar oposición. Y en lugar de usted estar lamentándose, usted tiene que regocijarse. Lo dice ahí, ¿verdad? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta es, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿verdad que exclamó consumado es? ¿Qué significa ese consumado es? Significa que su obra expiatoria, sus sufrimientos terminaron. Pero ahora Pablo está diciendo, no, a Cristo le faltan padecimientos, lo dice ahí. ¿Cómo que le faltan padecimientos? Ahí lo dice. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, cuando la iglesia tiene aflicciones y cuando la iglesia tiene padecimiento, es como si Cristo también las padeciese. Así que hay una identificación de la iglesia con Cristo y de Cristo con la iglesia. Estamos hablando de una misma identidad, de un mismo ser, de una misma corporación. Por eso es que Dios le dijo a Eva, o le dijo a Adán, esta es carne de tu carne. Ahora ustedes son un complemento. Y ahora nosotros complementamos a Cristo y Cristo nos complementa a nosotros. Pero no perdiendo de vista que Él es la cabeza y nosotros entonces seríamos la ayuda idónea. Porque ahora nosotros como iglesia de Dios o como cuerpo de Cristo tenemos que intervenir en el plan salvífico de Dios. ¿De qué manera y de qué forma? Pues siendo leutí, siendo los instrumentos en las manos de Dios. Ahora nosotros somos esa ayuda idónea. La iglesia es la ayuda idónea, así como lo era Eva. Y para terminar, 2 versículos más, que ya se nos acabó el tiempo. Juan 14:3. Juan 14:3 dice así. ¿Saben que me voy, va a preparar el lugar, etcétera, etcétera? Pero noten cómo dice el 3. Y si me fuere, ¿verdad? Cristo, cuando ascendiese al cielo, Juan 14:3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué es eso? Que Cristo se va a tomar a sí mismo. ¿Qué es eso? Si Cristo está en el cielo, ¿de qué manera se va a tomar a sí mismo? Pues se va a tomar a sí mismo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo recoge la iglesia, es como si se estuviera cogiendo él mismo, se estuviera tomando él mismo. Él está complementándose, así como Dios con Eva, con la ayuda idónea, con aquella costilla, complementó al hombre. De la misma manera, la iglesia complementa a Cristo porque nosotros somos su cuerpo. Y si me fuera, os tomaré a mí mismo. Así que cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia sufre, Cristo sufre. Y Cristo ha de tomar venganza en algún momento, ¿verdad? Y el último versículo aparece en 2 Corintios 11. Y con esto terminamos. Versículo 1, 2 y 3. Dice así: ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme. A nosotros muchas veces nos tildan de medio loquillados, ¿verdad? De medio loco. Por el celo que tenemos por las cosas del Señor. El mismo Jesús era una persona muy celosa con las cosas de Él. Dice que Pablo también era muy celoso, pero de las tradiciones. Nosotros tenemos que ese celo dirigirlo correctamente. Pablo dice al pueblo de Israel, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque el celo bien dirigido es correcto.
Dice, toleradme un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Nuevamente a la idea de ¿qué? Del Génesis, una pareja, un hombre y una mujer. Le vinieron donde Jesús, mira, hay que dar la carta de repudio. Y Cristo Jesús no era así en el principio. Punto. Pero por la dureza de nuestro corazón, ocurre lo que ocurre, ¿verdad? He empezado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, el deseo del apóstol Pablo es que la iglesia esté como una virgen pura, sin tacha y sin mancha. ¿Y cómo nosotros adquirimos esa pureza? Esas vestiduras blancas, por eso la novia se viste de blanca. Nosotros podemos adquirir eso solamente por medio de la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo quita todo pecado. Y sigue diciendo, pero temo. ¿Qué cosa ocurrió en el Génesis? Que la mujer se fue en pos de otro marido, si vamos a ver. Porque detrás de las culebras lo que había era un marido malo, que le produjo la golpiza, le produjo la muerte, le produjo todo eso. Pero eso lo logró con engaño. Y está diciendo, y ese mismo engaño que se manifestó en el pasado puede manifestarse en el presente. Y ustedes tienen que tener cuidado. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Así que la iglesia se tiene que mantener fiel. ¿A quién? Al esposo, al novio, entiéndase, a Jesucristo. Así que la moraleja de esta noche, la enseñanza de esta noche es la siguiente. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres la novia de Jesús. ¿Ves? Las bodas están preparadas. Pero entre tanto que esto ocurre, pues entonces tú tienes que constituirte en ayuda idónea para, en este caso, para la cabeza de la creación, que te tiene en su costado, porque de la herida que Dios le infligió a Adán, sacó la costilla, y de la misma herida que Dios le infligió a Cristo, sacó la iglesia. Una cosa preciosísima. Del costado de Adán sale la mujer, y del costado de Cristo sale la iglesia para purificarla. Y entonces nosotros estamos en una situación de un privilegio tal, porque ahora tenemos un marido que nos cuida, que nos protege, que nos ama, que ha dado su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ese es el Dios que el cual nosotros servimos. Gracias a Dios, porque somos su novia. Así de sencillo y así de fácil. Y como tú dices, Reina, alabado sea el Señor, porque sabemos que Él ha de regresar, lo dijo en Juan, y nos va a tomar para que donde Él esté, nosotros también. Dice, hay un versículo en Juan también que dice, yo lo tengo por aquí, déjame ver cuál es. Dice, el versículo dice más o menos, para que donde esté yo, estén también mis servidores. Así dice más o menos, ahora no recuerdo, yo sé que es en Juan, lo tenía anotado por ahí, no sé. Bueno, eso es lo que hemos querido decir. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, alguna aportación, perdonen lo malo, cojan lo bueno. El apóstol Pablo lo dice, ustedes escudriñenlo todo, cojan lo bueno y desechen lo malo. Juan, usa el micrófono porque para que te escuchen. Es que no te escuchan, por favor. Aquí tenemos una pregunta. ¿Está apagado allí? Que use este. Juan. Que yo creo que cuando la Biblia dice que somos hechos a semejanza, a imagen de Dios, yo creo que es Cristo. Tú sabes que no somos nosotros, que es la persona de Cristo, porque Cristo era el representante, el que iba a tomar lugar por nosotros. Que Cristo es el ideal de Dios. O sea, Dios tenía aparejado para su criatura la semejanza de Cristo. Sí. Entiéndase. Yo soy de los que creo que nosotros vamos a pasar de una esfera a otra, que la esfera que tiene Cristo es superior a la que tenía Adán. Así que en eso se cumple la imagen y semejanza. Vamos entonces a orar, y si alguien tiene alguna pregunta, Pito, tú tienes algunos comentarios por ahí. Sí, quiero decir un comentario que escribió por aquí nuestro hermano Efraín Marrero. Dice, semejante a Dios
es que lo hizo libre y la capacidad de pensar. Es uno de los atributos. Sí. Son varios, ¿verdad? Bien. Pues tengo aquí varias peticiones de personas que nos han llamado, ¿verdad? Nos han escrito, mejor dicho, que tienen alguna petición. Eda Osi nos pide que oremos por su salud. También están pidiendo por la petición de nuestro hermano Domínguez. A nuestro y su hermano esposa, Domínguez, que los dos están malitos. Sí, allá los hermanos del Zoom, Saúl, el hermano Domínguez está padeciendo del COVID y ella está bastante delicada. Ella se llama, nosotros decíamos la española, porque ella es española. Mercedes, la hermana Mercedes, muy buenas personas. Así que le pido a todos que por favor pongan a este matrimonio, ya ellos están bastante mayores, los pongan en oración para que el Señor haga la obra. Sí. Ajá, Juan. Tiburón Blanco pide por un sobrino que tiene una vista en el tribunal. Oramos por eso también. Entonces, Dioses Jaime pide por su hermano David Roberto, que tiene diabetes, y pide que oremos para que no vuelva a caer en el alcoholismo. Sí, oramos también. Entonces, hermana Adelaida nos exhorta que oremos siempre los unos por los otros. Amén. Y mi hermana Aida Echevarría pide fortaleza por el abuelo de Tony, que perdió a su esposa. El abuelito Tony. Sí, Sí, ya el abuelito Tony está bastante mayor también. Sí. Sí. ¿Cómo no? Ella murió. Perdió a su esposa Perdió. hoy. Hoy, lamentamos. Sí. Bueno. Y Sally Rodríguez pide que oren porque ella tiene un acceso en una muela, y por su amiga María y por su prima Bexy. Oramos por ella. Por Nuestra hermana María Román también nos está saludando, ella y Carlito, que siempre son... Saludos para María y Carlos. Sí. Ya. Ok. Pues vamos entonces a orar. Canito, usted es el hombre de la oración. Venga por aquí, por favor. Y cerramos con la oración. Entonces luego, si hay alguna petición, pues pasamos luego a... Vamos en comunión. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este culto, ¿verdad? Traernos esta palabra poderosa, Señor, gracias, se deleite, Padre. Yo te pido de manera especial, Padre, por esas peticiones, Padre, a esa persona que falleció, darle fortaleza a la familia, Padre. Ay, Santo, Padre. Yo te pido, Señor, también por esa pareja de personas mayores que están enfermos, Señor, que tú seas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Si tú seas trabajando en sus vidas, darle fortaleza a la familia de ellos. Yo te pido por la iglesia, por todos los que están conectados en Zoom y viéndonos por la página de Facebook, que tú cubriendo su necesidad, Señor, que tú sabes cuál es, Padre. Yo te pido, Señor, por Puerto Rico, ¿verdad? Por la isla, gracias, Señor. Yo te pido por Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que está pasando, Señor. Y yo te pido por todo, Señor, por este COVID, Padre, que tú tienes control de todo, Señor. Yo te pido por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que están aquí presentes, que lleguen bien a sus hogares, por el pastor y por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo te lo pido. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Saúl y los hermanos del Zoom, si tienen algún comentario, pues aquí estamos para escucharlos. Así que adelante, míralo aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna aportación o algún comentario, pregunta? Como yo siempre digo, usted coja lo bueno, deseche lo malo, y estamos para aprender los unos de los otros. Seguro que sí. Claro. Parece que no hay nada. Bueno, no hay nada. Pues entonces, le recuerdo al hermano Rabasa que está el próximo miércoles, si el Señor permite. Nos llamamos durante la semana. Saúl, tenemos planes de colocar los estudios tuyos en el YouTube. Estamos trabajando con una emisora. Vamos a expandirnos. Queremos que todos los predicadores se activen en este medio que estamos desarrollando. Y que pues, se pueda, pues, en este próximo año traer novedades, ¿verdad? Cosas nuevas en el sentido de ampliar
la comunicación de la palabra, y que el Señor nos ayude así a hacerlo para su gloria y para su honra. Entonces les recordamos que mañana nosotros estamos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través del Face y a través de Candelita 7. Luego nuestro hermano Saúl está a las 8 a través del Zoom. Repito el número de nuestro hermano Saúl, que es el 917-889-1408. 889-1408. Para mayor información, te llama a Saúl. Saúl le da las indicaciones y las instrucciones, no solamente de los cultos que yo he mencionado, sino prácticamente nosotros tenemos culto toda la semana, tanto Saúl como él. Hay una combinación y quedan grabados, y usted va a tener la oportunidad de, en el momento que así desee, pues tener participación escuchando los temas. Al igual nos pueden llamar para cualquier sugerencia, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que mejorar algo. Para cualquier sugerencia que ustedes quieran hacer, de igual manera no nos molesta, todo para la gloria y honra del Señor. Así que nos despedimos, le damos gracias a Dios, y entonces será hasta mañana, si el Señor permite, que tengan un sueño reparador y nos mantengamos en fe. Dios me los bendiga. Nos vemos, Saúl. Dios me los cuide. Bendiciones a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Amén, amén. Buenas noches a todos. Buenas noches en Cristo, para todos.